En el mundo del wrestling profesional, hay hombres que ganan con técnica. Otros cuentan historias para vencer, pero luego hay una categoría completamente diferente. Luchadores que ganan cruzando límites en los que la mayoría de la gente ni siquiera pensaría. Lesiones, armas, cicatrices y choques que el público observa tanto entusiasmado como perturbado. Esto es wrestling extremo en su forma más pura. En este vídeo, repasamos los nombres que transforman el ring en un campo de batalla en el momento en que aparecen. Desde iconos de la SW hasta maníacos del deathmatch y leyendas de grandes ligas a las que generaciones enteras han respetado. Y empezamos con un nombre que es imposible pasar por alto cuando se trata de wrestling extremo. 1. Raven Raven es un nombre que es imposible pasar por alto al hablar de wrestling extremo de finales de los 90 y principios de los 2000. En la SW, no solo participaba en combates hardcore, sino que vivía en ellos. Cada una de sus apariciones transmitía una atmósfera pesada y oscura, como si el combate fuera a cruzar cualquier límite limpio en cualquier momento. Especialmente su feudo de años con Tommy Dreamer fue brutalmente personal y se convirtió en una parte central de la identidad de la SW, narrado no con palabras, sino con dolor, resistencia y obsesión. Lo que hizo a Raven realmente excepcional fue su capacidad para llevar este peligro a todas partes. Después de su partida de la SW, llevó esa misma imprevisibilidad a la WCW, donde fue presentado como un personaje corrupto y destrozado por dentro. Sobre el papel, esto parecía un riesgo, pero Raven dominaba la habilidad de transformar la alienación en atracción. Más tarde, en TNA, a menudo bastaba su mera presencia para hacer palpable la historia de incontables enfrentamientos, sin necesidad de decir una sola palabra. En la Attitude Era de la WWF, Raven finalmente encontró su lugar fijo en la división hardcore. Ganó el campeonato hardcore 26 veces, una prueba de que entendía tan bien el caos que podía controlarlo. Su aparición en WrestleMania 17, en el explosivo combate Triple Threat contra The Big Show y Kane, demostró precisamente eso. Raven no era extremo por las armas, sino porque estaba dispuesto a transformar la violencia dentro de sí mismo en un lenguaje propio. Pero, ¿cuántos luchadores habrían pagado realmente este precio durante años? 2. The Original Sheik. Si hay un nombre que inmediatamente evoca el olor a humo, alcohol y una profunda inquietud en el estómago, ese es The Original Sheik. No necesitaba un cuerpo perfectamente entrenado, ni una técnica limpia para ser considerado extremo. Lo que lo hacía temible era esa tensión que bullía constantemente, como si la mecha ya estuviera encendida. En el momento en que entraba al ring, los fans no creían estar viendo a un artista, sino a un hombre que había venido a iniciar una pelea de verdad. Sheik era el prototipo del villano extranjero, pero llevó este papel hasta el límite peligroso. No provocaba solo con miradas o gestos, sino con atajos sucios, objetos extraños y acciones que hacían que cualquiera se preguntara si aquello estaba permitido. En una época en la que el wrestling vivía mucho de la ilusión de la realidad, transformaba cada combate en una pelea callejera escenificada, donde las reglas eran más una decoración que una ley. Además, su brutalidad nunca era aleatoria. Sheik entendía perfectamente el ritmo de la multitud y sabía cuándo debía aumentar la tensión hasta que el público explotaba. Cada golpe bajo y cada escena desagradable se sentían como un accidente, perfectamente planeado. Su legado demuestra que el hardcore no se compone solo de armas y sangre, sino de psicología. Pero, ¿cuántos luchadores pudieron generar ese miedo de forma tan controlada, sin que todo se descontrolara realmente? 3. Mick Foley. Si se pregunta a los fans de wrestling qué nombre les viene a la cabeza en cuanto se menciona la palabra hardcore, la respuesta suele ser, por reflejo, Mick Foley. No porque golpeara constantemente con armas, sino porque, en la fase más candente del wrestling, demostró hasta dónde puede llegar realmente la resistencia humana. Su reputación no surgió del marketing,
sino de la disposición a pagar el precio él mismo, una y otra vez. Desde el principio, Foley llevó esta dureza de promoción en promoción. En la WCW como Cactus Jack, chocó con Vader como si no existiera el concepto de seguridad. En la SW, esta violencia se radicalizó aún más, un entorno donde la extremidad no solo estaba permitida, sino que era esperada. Más tarde, siguió Japón, donde en 1995 ganó el Iwa King of the Deathmatch, y finalmente atrajo la atención mundial. Irónicamente, el mito de Foley no explotó hasta después de su paso a la WWF. El combate Hell in a Cell contra The Undertaker en 1998 hizo historia, al igual que los brutales sillazos contra The Rock en el Royal Rumble de 1999. Foley demostró que la extremidad no solo choca, sino que redefine los límites. Pero, ¿alguien más podría haber soportado ese dolor durante tanto tiempo? 4. Sabu. Si Mick Foley demostró cuánto puede aguantar un cuerpo humano, Sabu hizo que el público se preguntara por qué alguien se lanza voluntariamente de cabeza al caos. Había algo siniestro en Sabu. Apenas palabras, apenas gestos, ningún intento de explicarse. Salía vendado, con la mirada vacía como si ya hubiera aceptado las consecuencias. Y tan pronto como sonaba la campana, no iba cuesta arriba, sino directamente hacia abajo. Sabu está inseparablemente ligado a aquella fase de la SW, en la que extremo no era un estilo, sino una ley. Lo que le diferenciaba de los demás no eran solo las armas. Él mismo convertía la velocidad, los ángulos y los impactos en armas. Una silla no era para él solo un objeto para golpear, sino una rampa, un obstáculo, un detonante para un momento en que dos cuerpos explotaban simultáneamente. Sus combates nunca parecían limpios o controlados. Tropiezos, aterrizajes duros y piel desgarrada solo reforzaban la sensación de que todo era real. Sabu no necesitaba largos discursos, su silencio era una promesa. Si alguien tenía que pagar, él estaba dispuesto a pagar el primer precio. Pero, ¿cuántos luchadores habrían pisado este camino sin miedo? 5. The Sandman. The Sandman parecía un hombre que acababa de terminar un largo turno. Se bebía unas cervezas y de repente se metía en una pelea porque alguien le miró mal. Precisamente esa cruda cotidianidad lo convirtió en un icono hardcore. Cuando subía al ring en Filadelfia, a menudo se sentía menos como wrestling y más como una auténtica pelea callejera, donde el instinto atropellaba cualquier forma de planificación. Esta autenticidad lo ligó inseparablemente al público de la SW. Amaban a un luchador sin brillo, sin grandes palabras, que simplemente resistía, sin importar lo caótico que se volviera. Ganó el SW World Title varias veces, pero hoy en día casi nadie lo recuerda. Lo que perdura son los momentos en que los límites podían romperse en cualquier momento, y nadie sabía hasta dónde llegaría. Especialmente persistente fue la historia de que una vez resultó tan gravemente herido que incluso se planteó una retirada fingida. Sea cierto o no, encaja con su reputación. Para The Sandman, la locura no era una excepción, sino la normalidad. Su icónica entrada con una lata de cerveza y un bastón de Singapur dejaba claro que no estaba interpretando un papel. Pero ¿cuántos luchadores podían permitirse parecer tan impredeciblemente reales? 6. Tommy Dreamer. Tommy Dreamer fue a menudo descrito como el hombre que encarnaba el corazón de la SW. Pero su camino hasta allí fue cualquier cosa menos obvio. Cuando apareció en la SW a principios de los 90, muchos fans lo recibieron con escepticismo. Parecía demasiado limpio, demasiado guapo para una liga que veneraba el dolor, las cicatrices y el sufrimiento. En un mundo donde la credibilidad se ganaba a través del padecimiento, Dreamer primero tuvo que demostrar que estaba dispuesto a pagar ese precio. El punto de inflexión llegó en 1994 en su feudo con The Sandman. En un combate de bastones de Singapur, Dreamer perdió y tuvo que soportar 10 golpes desprotegidos en la espalda, sin posibilidad de esquivar, sin atajo. Aguantó cada golpe. En ese momento,
La percepción cambió. La duda se convirtió en respeto, el rechazo en lealtad. A partir de ahí, Dreamer se convirtió en el centro emocional de la SW. Su rivalidad venenosa y de años con Raven llevó a la liga a través de su fase más intensa y se sintió menos como un programa de wrestling que como un ajuste de cuentas personal interminable. Cuando Dreamer finalmente venció a Raven en 1997, fue un alivio para el público. Pero, ¿habría tenido esta historia el mismo efecto sin todos esos sacrificios? 7. Abdullah the Butcher. Si hay una imagen que durante décadas ha provocado miedo real en los pabellones norteamericanos, esa es Abdullah the Butcher. En la era de los territorios, cuando el wrestling todavía parecía peligrosamente cercano a la realidad, entraba en la arena como una pesadilla viviente. Los fans no venían solo a verlo a él, sino a observar qué accidente podría ocurrir a continuación. La técnica o las largas promos no importaban. Su mera presencia bastaba para convertir cualquier pabellón en un lugar inseguro. Lo que hacía a Abdullah tan perturbador era la forma en que protegía su papel. No parecía un hombre que interpretaba un personaje, sino alguien que era exactamente así. Cuando se enfrentaba a sus oponentes, cada acción se sentía cruda, apretada e implacable, como si nadie pidiera permiso. Los espectadores estaban expectantes, fascinados y al mismo tiempo listos para retroceder instintivamente en cuanto se acercaba demasiado. Su marca más simple y a la vez más aterradora era el tenedor. No era un gran espectáculo, solo un objeto que desataba el pánico y transformaba los combates en algo de lo que no se podía apartar la vista. Su frente profundamente marcada por cicatrices se convirtió en el símbolo de esta brutalidad. Pero en una época en la que todo está más calculado, ¿podría alguien como Abdullah generar hoy el mismo miedo? 8. Jun Kasai. A primera vista, Jun Kasai parece casi amable. Una sonrisa tranquila, gestos corteses, nada que active una alarma inmediata. Pero esta impresión nunca dura mucho. Sus ojos vacíos, casi fantasmales. La falta de dientes y la red de cicatrices por todo su cuerpo cuentan una historia muy diferente. De repente, incluso iconos del hardcore como Sabu o Hayabusa parecen casi domesticados en comparación. Kasai está inseparablemente ligado al estilo japonés de deathmatch, especialmente por su tiempo en Big Japan Pro Wrestling. Cuchillos, hojas de afeitar, tubos fluorescentes, alambre de púas o incluso cactus no eran para él atrezo, sino un lenguaje. En un combate, una vez fue cortado tan profundamente por un tubo roto que el hueso quedó visible. Escenas como estas hacían que el público retrocediera, pero continuaba mirando fijamente, incapaz de apartar la vista. Lo aterrador de Kasai es, sin embargo, que puede hacer más que solo caos. También domina el wrestling técnico y limpio, y ha actuado en entornos completamente diferentes, desde duros deathmatches hasta apariciones sorprendentemente humorísticas. Precisamente esta imprevisibilidad lo hace tan peligroso. Con Jun Kasai, la línea entre el juego y la catástrofe es tan fina como un cristal recién astillado. Pero, ¿quién se atrevería a probar ese límite voluntariamente? 9. New Jack. Tan pronto como se pronunciaba el nombre de New Jack, el ambiente en el pabellón cambiaba. Nunca estuvo allí para ofrecer una obra maestra técnica, ni fingió quererlo. Lo que traía consigo era caos, crudo, impredecible, y siempre a punto de desbordarse por encima de las barreras. Con New Jack siempre flotaba esa sensación de que realmente podía pasar cualquier cosa, y eso es exactamente lo que lo hacía tan peligroso. Su reputación está inseparablemente ligada a algunos de los momentos más controvertidos de la historia del wrestling. El incidente de Mass Transit de 1996, en el que un joven inexperto resultó gravemente herido, cruzó un límite para muchos. Años después, le siguió la infame caída de Vic Grimes en un espectáculo de XPW. Estos eventos hicieron que los promotores fueran cautelosos,
porque New Jack no solo traía intensidad, sino un riesgo real. Aún así, Paul Heyman apostó por él una y otra vez, porque esa aura de peligro atraía a los espectadores. New Jack no empezaba los combates despacio, explotaba desde el primer momento. Carritos de la compra llenos de armas, música alta y violencia inmediata eran su marca. Sin embargo, esta incontrolabilidad fue la razón por la que nunca fue campeón mundial. Pero, ¿no es precisamente esta amenaza permanente lo que lo hace tan inolvidable hasta el día de hoy? 10. Terry Funk. Solo. El nombre de Terry Funk basta para entender por qué se le considera una de las figuras más grandes de la historia del wrestling. Mientras muchas leyendas solo representan una era determinada, Funk parecía un resumen viviente de todo el deporte. Técnica, narración, violencia y humor negro se unían en una personalidad que funcionaba en cada década. Lo que muchos olvidan. Terry Funk no empezó como luchador hardcore, sino como un técnico excepcional. En la era de los territorios y más tarde en la NWA, Funk era conocido por su preciso trabajo en el ring y su delicadeza psicológica. En 1975 incluso ganó el NWA World Title y por tanto pertenecía a la élite absoluta. Pero a medida que el wrestling cambiaba y el público demandaba momentos más duros y chocantes, Funk percibió el cambio más rápido que muchos otros. A principios de los 90, se unió a la futura SW y se adaptó por completo. A pesar de su edad, estaba dispuesto a sufrir dolor, a asumir riesgos y representar el caos de forma creíble. El resultado fueron 2 reinados como campeón mundial de la SW y la reputación de superar incluso a los luchadores más jóvenes en cuanto a credibilidad. Terry Funk era extremo porque podía hacerlo todo. Pero, ¿cuántos luchadores se habrían reinventado una y otra vez durante tantas décadas? Estos luchadores no solo disputaron combates, sino que desplazaron límites. Transformaron el dolor, el miedo y el caos en una herramienta, marcando así toda una era que hoy es casi inimaginable. ¿Quién de ellos os conmocionó más? Escribidlo en los comentarios, dejad un me gusta y suscribíos al canal si no queréis perderos más historias del lado más oscuro del wrestling.